Organización social, política y económica de la dictadura franquista. La posguerra española coincide con tres acontecimientos internacionales de gran trascendencia para las relaciones exteriores del régimen de Franco. Primero, la Segunda Guerra Mundial, en la que España no participó. Franco logró mantener el país al margen del conflicto, pero sin ocultar sus simpatías por las potencias del eje, Alemania e Italia. Segundo, la victoria aliada sobre las potencias de eje, lo que supuso un duro golpe para Franco, que quedó como único superviviente del fascismo. En 1946 la ONU condenó su régimen y decretó el bloqueo internacional a España. La mayoría de los embajadores se retiraron de España y se inició para el país un difícil periodo de aislamiento a nivel mundial, 1946-1951. Tercero, el inicio de la Guerra Fría y la consiguiente sustitución a nivel internacional del antifascismo por el anticomunismo fueron una coyuntura favorable para el régimen de Franco. Ello posibilitó la progresiva integración de España en la comunidad política de los países occidentales. Este proceso culmina en 1953 con la firma de dos importantes acuerdos. Concordato con la Santa Sede. Legitimó la unión entre iglesias y Estado, quien concedió numerosos privilegios, además de confirmar y ampliar el control ideológico sobre gran parte de la enseñanza. Pactos militares y económicos con la Unión con Estados Unidos. España recibió ayuda económica y militar a cambio de la cesión de bases militares, Rota, Torrejón, Morón, Zaragoza, etc. Pero sobre todo significaron el fin del aislamiento y la incorporación de España al mundo occidental y el ingreso de España en la ONU en 1955. Política. El régimen político. El nuevo Estado provisional surgido en la zona franquista durante la Guerra Civil Española se consolidó como un Estado permanente y orgánico. Este nuevo sistema político, al anular los principios democráticos del régimen parlamentario de la República, supresión de libertades públicas, del sufragio universal, de los partidos políticos y sindicatos, etc., se confirmó como Estado totalitario y personalista. El sistema político del franquismo se caracteriza por la jefatura del Estado recae de manera vitalicia en Francisco Franco, quien concentra en su persona todos los poderes y se autoproclama caudillo de España. El régimen se configura como un Estado monárquico, en el cual el trono está vacante, designándose a Juan Carlos de Borbón como heredero en 1969. En lugar de una constitución se promulgaron entre 1938 y 1967 las leyes fundamentales. Estas 7 leyes presentan una ideología antiliberal, antimarxista y conservadora. Fuero del trabajo, ley de las Cortes españolas, fuero de los españoles, ley de referéndum, ley de sucesión a la jefatura del Estado, ley de principios del movimiento nacional y ley orgánica del Estado. Se suprimen las libertades de expresión, asociación y reunión. Se prohíben los partidos políticos a excepción de la Falange Española tradicionalista y de la Junts, y se establece una fuerte censura. Los sindicatos de clase se sustituyen por el sindicato vertical, con el que se encuadraba de forma obligatoria a patronos y trabajadores, con lo que formalmente se superaban las luchas de clase. Ideológicamente presenta fuertes similitudes con el fascismo italiano y se va a caracterizar por el rechazo a las instituciones del sistema liberal, constitución, soberanía popular, partidos políticos, etc., un feroz anticomunismo y un catolicismo conservador. Fuerte nacionalismo españolista, que apoyándose en un centralismo administrativo, niega y reprime
los nacionalismos y regionalismos periféricos. Se impone la moral católica, que se aprende obligatoriamente en las escuelas y se cuida a través de una férrea censura. Dura expresión política de cualquier oposición interna al régimen que se lleva a cabo clandestinamente por parte de agrupaciones políticas o sindicales. Las fuerzas sociales que apoyaron al régimen fueron el clero, los militares, los grandes y medianos propietarios agrarios, la alta burguesía industrial y financiera y algunos sectores de las clases medias, que preferían los inconvenientes de la dictadura a una posible revolución. La oposición. Al terminar la guerra civil se prohibió toda actividad política que no fuera la del partido único, decretándose fuera de la ley los partidos políticos y sindicatos de clase. Asimismo, se promulgaron una serie de leyes para exigir responsabilidades políticas a quienes hubieran tenido algún tipo de colaboración con la República. En consecuencia, la oposición política se orientó, tras finalizar la guerra civil, en dos frentes principales. Primero, un movimiento guerrillero en el interior, el maquis, impulsado fundamentalmente por el Partido Comunista. Un gobierno republicano en el exilio, constituido al término de la guerra civil por las principales fuerzas republicanas, PSOE, PC, republicanos de izquierda, etc. Franco redujo con una fuerte represión política a la oposición interior y aniquiló militarmente a las guerrillas. En la década de los años 50, a medida que se consolidó el régimen franquista, cundía el desánimo en las filas de la oposición, cuyo centro de gravedad fue pasando del exterior al interior del país y estuvo integrada fundamentalmente por el movimiento obrero, que al no tener posibilidades legales de actuación, dará las movilizaciones obreras un doble carácter reivindicativo, laboral y político. El movimiento estudiantil e intelectual, con el CEU, que abogaba por la liberación de las estructuras universitarias y de cultura en general. Una serie de partidos políticos minoritarios y sin unidad entre ellos, que a causa de la represión se vieron abocados a la lucha clandestina. El Partido Comunista de España, PC, fuerza de influencia mayoritaria en el nuevo movimiento obrero. Grupos socialistas, entre los que cabe destacar el PSOE, que actuaba fundamentalmente en el exterior. Grupos demócratas y liberales, entre los que destacan las diversas facciones democráticas cristianas y los monárquicos partidarios de don Juan de Borbón. El gobierno republicano en el exilio, que se mantendrá en México hasta 1977, pero con escasa incidencia en los acontecimientos internos del país. Funcionaron también en el exilio los gobiernos vascos y catalán. Renace a partir de los años 60 el movimiento nacionalista en Cataluña y en el País Vasco, en el que junto a posturas moderadas PNV adoptará el empleo de métodos violentos dirigido por la minoritaria organización ETA. El gobierno recurrirá en sucesivas ocasiones a decretar el estado de excepción y a suprimir garantías y derechos al objeto de restablecer el orden público. Entre las medidas represivas destaca la condena a la pena de muerte de 9 etarras en el proceso de Burgos, 1970, finalmente conmutada. Economía. La economía española de los años 40 está condicionada por el aislamiento internacional, bloqueo económico y se caracteriza por la autarquía, el intento de orientar toda la economía de la nación hacia el autoabastecimiento. España depende de sus propios recursos y eran mínimas las relaciones con el exterior. Las consecuencias derivadas de la política autárquica agravadas por las difíciles condiciones de la posguerra, fueron penosas para la mayoría de la población española.
estancamiento económico, crecimiento de la población activa agraria, hambre y racionamiento de los alimentos, bajo nivel de vida y de consumo, proliferación de la especulación y el mercado negro, fuerte inflación. Los años 40 terminaron con una profunda crisis de graves repercusiones políticas y sociales. En los años 50 se inicia la apertura económica del régimen hacia el exterior, basada en la liberación económica. Se abre el mercado interior poniendo fin al racionamiento, aumenta el peso de las empresas privadas y se abren las puertas al comercio internacional. En los años 60 España vive una profunda transformación económica basada en una rápida industrialización y urbanización del territorio. A esta etapa se la conoce como el desarrollismo. En la base de los cambios está el éxito del Plan de Estabilización de 1959, que supone la adopción del capitalismo liberal como modelo económico. El plan se elaboró con la colaboración de las principales organizaciones económicas internacionales, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. El plan incluía, entre otras medidas, la devaluación de la peseta, a fin de generar el aumento de las exportaciones y facilitar la entrada de capital extranjero, que gozaba de grandes excepciones fiscales. Además, durante esa época llegan a España las remesas de divisas enviadas por los emigrantes españoles en los países europeos, Francia, Alemania, Suiza, etc. Los efectos del plan de estabilización fueron un espectacular crecimiento del PIB, con una rápida industrialización, polos de desarrollo y polígonos industriales. El inicio de la industria turística aportando una cantidad importante de divisas y la instalación de empresas multinacionales animadas por los bajos costes salariales y la nula conflictividad laboral. España experimenta un aumento considerable del nivel de vida y de la renta per cápita de los españoles. Este rápido desarrollo económico se efectuó de forma desigual. El ritmo de crecimiento de los diferentes sectores productivos fue muy dispar. El desarrollo se polarizó en unas zonas dejando marginadas a las restantes, lo que originó fuertes desequilibrios regionales. Además, se produjo una degradación medioambiental que tuvo lugar especialmente en las zonas turísticas e industriales por la falta de control y ordenación. El final de este ciclo económico expansivo se produjo en la década de los años 70, con las crisis del petróleo y la consiguiente subida del precio de este combustible que empeoró la situación económica. Las grandes transformaciones económicas determinaron importantes modificaciones en el sistema social. Se consolidó la alta burguesía comercial y financiera, que unida a los grandes terratenientes contaron con el apoyo del régimen en sus iniciativas, procediendo a la fusión y control de la mayor parte de los recursos económicos fundamentales. Las clases medias experimentaron una fuerte expansión, debida fundamentalmente al desarrollo de las profesiones liberales por el acceso cada vez mayor a los estudios universitarios, al considerable aumento del número de funcionarios y al incremento del número de pequeños y medianos empresarios industriales y del sector servicio. Las clases trabajadoras conocieron las mayores transformaciones. Las posibilidades de trabajo en la industria y en el extranjero desencadenaron a fines de los 50 un fuerte éxodo rural. El fuerte descenso de los obreros agrícolas hizo disminuir la conflictividad social del campo. Como contrapartida, el número de obreros industriales registró un considerable aumento. Por otra parte, otro aspecto significativo con el desarrollo económico de la sociedad española ha sido la progresiva incorporación de la mujer al mundo del trabajo, aprovechando la fuerte expansión del sector terciario, lo que le brindó bastantes oportunidades laborales. Al final del régimen. Entre 1969 y 1975 se vivieron los últimos años de la dictadura, caracterizados por la lenta descomposición del régimen político,
el fortalecimiento de la oposición política y social, el inicio de la crisis económica y unas conflictivas relaciones exteriores. A medida que el dictador envejecía, cobraba importancia el almirante Carrero Blanco, sus más íntimos colaboradores y representantes de las posturas inmovilistas, que llegó a ser nombrado en 1973 presidente del gobierno. Carrero murió en un atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973. El último presidente del gobierno, Arias Navarro, representó el endurecimiento del autoritarismo represivo ante la creciente inestabilidad política promovida por la oposición. Ante el deterioro de la salud de Franco, los grupos políticos de la oposición aumentaron su actividad y empezaron a coordinarse. España vivió una de sus más difíciles situaciones en otoño de 1975, en plena enfermedad terminal de Franco. El rechazo internacional al régimen se recrudece durante el juicio de Burgos. De forma casi paralela se produce la reclamación de Marruecos de sus derechos sobre el Sáhara, que aún era colonia española, iniciando una masiva marcha de marroquíes para ocupar dicho territorio, la Marcha Verde. El conflicto terminó con la retirada de España del territorio saharaui y su reparto entre Marruecos y Mauritania. El 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco y se puso fin a la larga dictadura. El príncipe Juan Carlos fue proclamado rey de España el 22 de ese mismo mes.